la sociedad civil era que no se veía reflejado porque las rutas efectivamente estaban masculinizadas, pero las causas estructurales evidentemente se han ido agravando con los años y obviamente cada vez hay más expulsión de los territorios de las personas, ¿no? Y uno de los análisis que se hacen en la red jesuita con migrantes es el incremento de los perfiles, ¿no? Por volumen, por diversidad y por multidireccionalidad. Y eso lo vinculo al tema también de Europa, porque por ejemplo cada vez va llegando más migración, lo que le llaman extracontinental, que es de origen africano, principalmente del occidente de África, que llega y cruza México, ¿no? Buscando poder solicitar asilo a los Estados Unidos y que cruza también Centroamérica, ¿no? Porque también los países del norte de Centroamérica ya son países también de tránsito, de destino forzado y de contención para población haitiana, de diferentes países africanos y también pues del Caribe como Cuba, ¿no? Y hay ya casos de contención, por ejemplo, en Honduras, y muertes y detención de personas de estos orígenes que mueren. Y bueno, y esa diversidad de perfiles, obviamente sí dentro de los espacios de la red y los albergues a lo largo de toda la ruta migratoria hay formas y modelos de atención diferenciada, espacios para familias, espacios para las infancias en donde se les pone atención, se valora, ¿no? los perfiles de los que vienen. También hay todo un tema de salud mental que está impactando en las personas que llegan a los albergues, que es todo un reto también para las personas en los espacios de acogida, en donde, ¿no? hay muy pocas herramientas para poder atender desde esta complejidad, porque además lo que decía, ¿no? la diversidad y estos perfiles tienen unos retos de atención que sobrepasan a los albergues. Y ahí también voy a hablar de la necesidad de atención y de cuidado de quienes atienden en los albergues para poder tener esa fortaleza en el alma de acompañar de manera integral y de salud emocional también en ese acompañamiento, ¿no? Era un tema que trabajábamos mucho en México y que me parece también importante de abordar. Y luego también, por ejemplo, la salida de personas trans y de la comunidad LGBTI es otro perfil más muy importante que sale huyendo de violencia machista, violencia de género, de territorios principalmente centroamericanos, y que también en los espacios de acogida se ha planteado y hay todo un reto en la atención, ¿no? Entonces sí son temas que se abordan, la diversidad de los perfiles, las violencias acumuladas con las que llegan y las necesidades específicas de atención sí son retos, ¿no? en los espacios tanto de la red jesuita como del resto de los albergues que atienden y acogen a la población refugiada y en tránsito por México. Muchas gracias, Mariana. Vamos a hacer un giro en el planeta y llegamos a Oriente Medio. Dan, gracias de nuevo por estar aquí. Desde que se produjo la invasión de Ucrania y el recrudecimiento del conflicto por parte de Rusia, parece que llama mucho la atención, a mí por lo menos me llama mucho la atención que los medios se han concentrado, bueno, durante meses fue un único tema prácticamente, ¿no? Y se han concentrado y han concentrado la atención hacia este conflicto, y quizás otros conflictos, como los que nos mencionaba Maya, que están ya cronificados, han pasado a un segundo, un tercer puesto en el interés mediático. Y claro, si falla el interés mediático, la sociedad normalmente vamos detrás y nos olvidamos de lo que ocurre. La guerra de Siria comenzó hace más de 10 años ya, ocupó muchas horas de nuestros noticieros y sin embargo ahora ya está prácticamente desaparecida y no es un tema. Y sin embargo la realidad está ahí. Y ha producido millones de desplazados internos, millones de personas refugiadas en los países vecinos, países con sus propias dificultades, que no necesariamente son los países más ricos y más en desarrollo del mundo.
Y casi 11 años después, nos gustaría saber cuál es la situación real ahora. ¿Qué ha pasado con tantas personas, con esos millones de personas que se han visto forzados a dejar sus hogares, bien a otras partes del país, como desplazados internos, bien como refugiados a otros países? Han podido retornar algunos, están retornando, y si eso es así, y si eso no es así, perdón, ¿qué otro tipo de soluciones se están dando, más duraderas? Porque Amaya nos hablaba de 17 años como media de exilio, ¿no? Bueno, esto empezó hace 11 años. ¿Qué está pasando con las personas que están viviendo en Jordania, en Líbano, en Egipto, etcétera? Primera cosa, gracias a todas, gracias. Lo siento, yo necesito hablar en inglés. So, thank you, Lucia, thank you. You asked the question, you mentioned Ukraine, and a part of my reflection in February, March, I was in Aleppo when the invasion of Ukraine began. Sí, cuando haces esta pregunta, él estaba en Alepo en febrero y cuando empezó la invasión. And I had two reflections. Aleppo is still a beautiful city, and the middle, the center, has been rebuilt and is sort of returned to some of its former beauty. Y le salen dos reflexiones. Estando en Alepo, que es una ciudad preciosa y tiene dos partes. However, if you go one street past the center that is reconstructed, it is still completely destroyed. Una parte que todavía sigue reconstruida, una parte desde el centro que sigue totalmente destruida. Yeah. And this is the major conflict ended in Aleppo at the end of 2016, 2017, so 5 or 6 years ago. Hace 5 o 6 años que Alepo fue destruida, entonces desde la reconstrucción y demás. And so two reflections. One, what does the Russian military do? And second, how long does it take to rebuild the concrete buildings of a city? Entonces le salen dos reflexiones. ¿Qué es lo que hizo la Armada rusa? ¿Y cuánto tiempo se tarda en reconstruir los edificios, ¿no? los edificios de una ciudad? Because we know that to reconstruct the spirit of a city, or the spirit of the community, or the spirit of the individuals, takes far longer than to rebuild the concrete of a building. Sabemos que para reconstruir el alma, ¿no? El espíritu de un pueblo, de las personas, hace falta bastante más tiempo que para reconstruir una ciudad, ¿no? Unos edificios. So as I saw the invasion of Ukraine begin, I was thinking, if it has taken this long, we still have about 6 million refugees from Syria, and 5.5 million displaced still in Syria. This is after now 11 years of the Syria crisis. The pain continues for a very long time. Entonces pensaba, si después de tanto tiempo, ¿no? Y tenemos prácticamente 6 millones de refugiados y refugiadas sirias, de 5 millones de desplazados internos, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar, ¿no? And so, as we look at that, the question of return comes up very often. And I live in Lebanon. I'm here with Heba, our country director for JRS Lebanon. I was at an embassy of the EU not too long ago, and we were having a conversation about return. Entonces, hablando de este tema, ¿no? Pensando en el retorno, he venido aquí con Heba, que es la directora de JRS de Líbano,
Entonces, hablando, ¿no? El otro día en una embajada, ¿no? Sobre este tema del retorno. In an embassy of the EU, it sounds very easy. Tomorrow, 200,000 Syrians can return. Boom, just like that. Cuando se habla en una embajada, ¿no? En una embajada europea sobre este retorno, ¿no? Puede parecer muy fácil, ¿no? Mañana 200.000 personas pueden volver a sus casas. But they do not. Pero son muy sí. And this becomes the question. First, now their children have been born in Lebanon, and they think of Lebanon as home for better or worse. Claro, esto no es tan sencillo, ¿no? Para empezar, esas familias, sus hijos, han nacido, crecido en Líbano y ya sienten Líbano también como su tierra, ¿no? The economic crisis of Lebanon means that it has been totally destroyed for the Lebanese as well as the Syrians. The economic ability, especially in the informal economy, has been absolutely destroyed. So vulnerable Lebanese and all Syrians are more at risk, are more vulnerable now than even 3 years ago because of the economic crisis. Con la crisis de Líbano que hay en la actualidad, esto significa que la gente más vulnerable, tanto libanesa como siria, ahora mismo está en una situación de más riesgo, de más exclusión, de mayor exclusión. And yet they have decided to remain in Lebanon, not to return. Y aún así, su apuesta es seguir en Líbano, no retornar. And so this becomes, as I see it, a question of hope. It is not an economic question. Violence continues in Syria, but in many parts of Syria, the violence has ended. So it is not even a question of overt violence, but it is a question of lack of hope. There is no hope to return. Entonces esto para él se transforma en una cuestión de esperanza, ¿no? De esperanza o incluso de pérdida de esperanza, porque ya igual en ciertas partes de Siria ya no hay conflicto, pero aún así no hay esa esperanza de regreso, ¿no? So our response to that, we try, in our education programs as a Jesuit institution, we include MHPSS, mental health, psychosocial. We talk about in the Jesuit world the cura personalis, the care of the whole person, not simply the student, but all of the structure, whatever their family structure or community structure looks like. How do we support that whole structure? Entonces, una de las formas de responder, ¿no? a esta situación de falta de esperanza es a través de la educación, ¿no? De ese cuidado de la salud mental, también pues, desde esa mirada jesuita, de cuidado de la persona como un ser integral, como miembro de una familia, de una comunidad. As Amaya mentioned earlier, the essential work of mental health care for people who have been displaced for a long period of time, and those who are particularly vulnerable. You mentioned LGBTQ+, but also women who have suffered sexual-based violence in their home country or in the country where they are now based, with particular needs around our care and concern. Sí, esto conlleva también pues, programas que tengan en cuenta esa salud mental, ¿no? De la que hablaba Maya, de ciertas comunidades, en especial, por ejemplo, de la comunidad LGBT, de personas que han sufrido violencias de género. And the second part is our care of our staff, looking at the extraordinary people that work, 700 people who work for JRS in the Middle East, and the beautiful gift of our mission of accompaniment. También hay que poner en el centro la misión de las personas trabajadoras, ¿no? En el JRS de Oriente Medio, unas 700 personas que trabajan y por la necesidad de cuidarlas y de atender a sus necesidades también, ¿no? And this, I always use, as a Jesuit myself, I use a line from the Quran. There's a line, we are closer to them than the jugular vein. God
is closer to us than the jugular vein. Entonces él utiliza una referencia del Corán que significa que estamos tan cerca como la vena de la yugular, ¿no? Dios está tan cerca como la vena de la yugular. And this is our mission, how to be, in the Christian sense, the incarnation, to live this out, to be in the presence of God, in the grittiness of our lives. Entonces ahí está también el reto de la misión, ¿no? Estar cerca, estar acompañando en estos momentos, ¿no? En estas situaciones de vida. And this, I see it lived out with our social workers and psychiatrists and psychologists in mental health work, not as looking at a case or a victim, but looking at this person who has suffered tremendous violence and is an extraordinary gift, is the very foundation of human dignity. That this is a person that is a great gift to us and a companion on the journey. Entonces también es algo como que se trabaja mucho con las trabajadoras sociales, con las psicólogas, ¿no? No trabajar con las personas como víctimas, ¿no? Que han llegado como víctimas, sino como un mero reflejo del regalo que es, ¿no? de la dignidad humana, una representación de esa dignidad humana. So this is the work that we do, and very grateful to be able to. Thank you. Muchas gracias. Hablábamos de que el conflicto de Siria en este momento pareciera como que está un poco en la retaguardia, en las mentes de muchas personas, pero si miramos a África realmente es un continente en movimiento. Millones de vidas africanas están en movimiento.